corresponde, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque has sustentado y has sostenido, Señor, los hogares. Has bendecido, Señor, las casas, Señor Dios amado, con cada lugar, Señor. Has bendecido, Señor, a nuestros hermanos en cada lugar donde laboran, precioso Rey. Y has sido, Señor, el testimonio de que tú eres el Dios que está con cada uno de ellos, Señor. Por lo cual, Señor, hoy, Padre de la gloria, traemos al almorí, Señor, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, Señor, no por miedo, Señor, no por obligación, Padre de la gloria, sino porque es una gratitud de nuestro corazón para contigo, Señor, porque no necesitamos nosotros, tú no nos necesitas, nosotros necesitamos de ti, Señor Dios precioso. Hoy te pido que bendigas, Señor, a cada casa, a cada hogar, Señor, bendícelo en esta hora, Señor, bendice, Señor, el lugar donde laboran sus manos, Señor, que ellos sean de gran bendición, precioso Rey. Te lo pido en esta hora, Señor. Gracias, gracias, Señor Dios amado, porque tú eres el Dios de nuestra misericordia, Señor. Gracias, precioso Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Bendito su majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Bendito su majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Gloria a Dios, amén. Grande nuestro Señor, le damos gloria al Rey. Hoy, amén, bienvenidos a este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Quiero recordarles que el próximo domingo tenemos ayuno congregacional, es decir, gloria a Dios. Sí. Tenemos ayuno congregacional, es decir, pues invitamos a la iglesia a este tiempo de ayuno el próximo domingo. ¿Sí? Seguiremos y el propósito es estar en su espacio de ayuno de este domingo, si nos presta la vida. ¿Sí? Quiero pedirle que me acompañen por favor al libro de Mateo capítulo 24 versículo 36. Mateo 24, 36. Mateo capítulo 24, verso 36. Gloria a Dios. ¿Amén? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Eso. Mateo 24, 36. ¿Estamos ahí? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor. Queremos darte el honor, Señor, esta noche, y reconocer que solo tú eres grande, que eres Dios eterno, que eres nuestro Dios, que nos sostienes, que nos bendices, que nos guardas, que renueva nuestro corazón, que envías sobre nosotros tus misericordias, que envías sobre nosotros tu favor, que traes a nuestro corazón, Señor, dirección, fortaleza, Señor, que traes a nuestra vida, Señor amado, Padre, esa guianza espiritual, que tú nos gobiernas, que tú nos levantas, que tú nos bendices, que tú restauras nuestro corazón, bendito Dios del cielo. En el nombre santo de Jesús te damos gloria, Señor, y alabanza. Amén y amén. No hay prisa, no hay prisa. Una mentira letal, ¿cierto? ¿A qué tremendo? ¿Sabe que en ocasiones se vuelve algo cultural a nosotros? Es decir, que no hay prisa, no hay por qué afanarnos, no hay por qué apurarnos, ¿eh? Porque vamos a hacer diferencia entre el afán y la prisa, o la celeridad, o la diligencia, en este caso. El afán tiene que ver con una preocupación muchas veces innecesaria en un tiempo incorrecto. Pero la diligencia, o la prisa, o el apurarme, demanda muchas veces, o tiene que ver más con ser diligentes. ¿Amén? Es decir, hacer las cosas verdaderamente importantes en el tiempo ideal. Eso tiene que ver con esa parte. Y hacia allá tenemos que apuntarle nosotros como cristianos, ¿cuánto lo saben? ¿Amén? Definir cuáles son las cosas que verdaderamente por las cuales no debemos afanarnos, porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán, ¿cierto? Pero hay cosas que tienen que ver con la diligencia en la vida espiritual. Y cuando Jesús está hablando del discurso, trae una segunda parte de respuesta exactamente a la pregunta que le hicieron algunos de sus discípulos. En el versículo número 3 del capítulo 24, los discípulos que le dijeron a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas en una, ¿cierto? ¿Cuándo será eso que están diciendo que no quedará piedra sobre piedra? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, del fin de los tiempos. Entonces Jesús partió esa respuesta en varias partes, pero una de ellas tiene que ver con lo que vamos a hablar, esta parte final. Porque esta parte Jesús toca el tiempo. Y el proceso, como les decía, es que en ocasiones nosotros decimos, no hay prisa, no hay por qué correr, no hay por qué afanarnos, no hay por qué apurarnos. Entonces Jesús aborda esta parte sin una fecha precisa. Dice el versículo 36, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Por qué Jesús aborda exactamente el proceso con las fechas? Porque los seres humanos tendemos muchas veces a ser como tal movidos por el tiempo y a manejar las cosas según lo que falte del tiempo, ¿cierto? Si falta mucho tiempo, ¿cuál es nuestra tendencia? A relajarnos,
¿sí?, a caer en el siguiente extremo. Ya no nos preocupamos por nada y entramos en un estado de relajamiento espiritual. Y un estado de relajamiento espiritual es de las cosas más peligrosas para un cristiano. Porque él sabe que va a pasar, sabe que va a acontecer, pero en su cabeza se repite esto: no hay por qué correr. No hay prisa en medio de esas situaciones. Y en ese sentido puede llegar a perder cosas que son muy importantes, cosas que verdaderamente tienen el valor y la razón de ser, pero las puede perder. ¿Por qué? Porque no se ocupa de manejar los tiempos. Y el Señor entonces, sabe, no dio fecha precisa, número 1, para evitar falsedades. ¿Cuánto se ha rumorado de la venida de Cristo y del fin del mundo? Muchísimo. Especulaciones de un lado y otro, según las fechas, según los cambios, según los números, todo eso, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando estábamos en el año 96, corrían a bautizar los niños, y corra que porque eran, o si no eran el anticristo, o se los iba a llevar. El primero decía, no, el que esté sin bautizar es un candidato para que sea el anticristo. Número 2, como eran demasiados niños, entonces dijeron, no. Si no, entonces, si no están bautizados y viene el anticristo, se los lleva. Y la gente corrió un rumor, que a la postre no sabían y no miraban. Y corrían, y yo me acuerdo que había que ir hasta de noche porque el tiempo se estaba acabando. Eso de corrían algunas parroquias. Número 1, Dios no nos mandó a bautizar niños. Número 2, tenemos que entender en claro, hermano, amén, que la salvación es algo de fe. Amén. Eso es algo de fe en el corazón humano. Y un niño como tal no tiene conocimiento. Y eso es un proceso en la vida de Dios. Pues dice la palabra que Jesús, para evitar falsedades, dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Porque la gente tendería a relajarse o a vivir como quisiera, y a determinada fecha, cuando se acercara el tiempo, cambiar algunas cosas de su vida. ¿Y sería eso sinceridad? No. A la postre no sería sinceridad. Solamente sería, como dijo alguien por ahí, manejo de los tiempos. Manejo de los tiempos. Entonces, ¿sabe? Nosotros tenemos que entender que es un conocimiento del Padre para que el ser humano aprenda a desarrollar una vida espiritual. Porque una vida espiritual no puede estar movida por los tiempos. Muchas veces nosotros somos fatalistas. ¿En qué sentido? Ocurre un problema y entonces nos movemos porque hay un problema, ¿cierto? Y todo nos parece en medio de esta cosa que es malo, y entonces solo nos movemos porque hay problemas, hay peligros, hay riesgos, hay circunstancias adversas. Eso es lo único que nos lleva a movernos. Pero sabe, iglesia del Señor, que aunque la vida espiritual tiene altos y bajos, nosotros no debemos movernos por eso. Debemos movernos, hermano, porque hemos conocido un Dios de amor que nos ama entrañablemente, usted lo sabe, y que nos cuida abiertamente a cada uno de nosotros. Lo otro que entendemos, hermano, es que Jesús habló de la señal de los días de Noé. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa señal de los días de Noé, ¿qué nos implica a nosotros? Preguntarnos y averiguar cómo eran los días de Noé, qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba en los días en que Noé habitaba. El pensamiento del hombre era de continuo, dice la palabra, al mal. Cuando la sociedad invierte los valores y sus pensamientos son de continuo el mal, y usted mira, hermano, y se exalta al malo y se le aplaude y no se castiga, sino que aún de plazas públicas y de diferentes lugares se quiere exaltar a las personas que hacen el mal, cometen delitos, agravios y que hacen barbaridades, tenemos que ser conscientes nosotros de que hay una problemática muy fuerte, porque el hombre ha perdido los valores. Porque entonces el hombre llega a un punto de valorar lo malo como si fuera bueno, y de poner lo bueno como si fuera malo, y llevarlo a ese punto central, y tratar de destruir y dañar aquí y allá, y poner como quiera, y manejarlo en esa condición. A ese punto llega el ser humano. En los días de Noé, la gente, ¿por qué se burlaba de Noé? ¿Por qué llamaron loco a Noé? Porque Noé había escuchado la voz de Dios, y Noé cambió su vida. ¿Y qué cambió su vida Noé? Ya Noé no era el de andar en las barbaridades, en las cosas terribles, si era que lo andaba en aquel tiempo. Ahora se enfatizó en hacer un arca.
en hacer un arca y construirla. Y esa arca tenía unas medidas bien fuertes, unas medidas grandes, casi como un acorazado, un portaaviones de nuestros días. Sería así de grande en las dimensiones que tendría. E invirtió recursos, tiempo y el tiempo de su propia familia en eso. Noé se dedicó a lo que Dios lo llamó a hacer. Y esto le pareció a la gente que era una locura. Cuando la gente hoy entre más perdida, más seguidores tiene. ¿Usted no ha visto? La gente genera más escándalos, más seguidores tiene. Más problemas aquí y allá, y la gente le aplaude. Se coloca en una u otra forma, aún si es hombre se viste de medio de mujer unos días, de hombre otro, besa a un hombre, besa a una mujer, y la gente lo aplaude. Y muchas veces la gente dice, yo estoy a favor del matrimonio tradicional o del diseño original de un hombre y una mujer en Dios. Los demás verán qué hacen, pero yo tengo esto, y la gente lo llama loco, fanático. Y empieza a señalar. ¿Están invertidos los valores o no? Sí están invertidos en nuestros tiempos. Como en los días de Noé, la señal de los días de Noé era el incremento de la maldad del ser humano, hermano, y la distorsión de lo correcto como tal. Era eso. Entonces nosotros no estamos tan lejos de los días de Noé, ¿cierto? No estamos tan distantes en medio de eso. Porque el Señor dijo, como en los días de Noé. ¿Sabe? Porque la gente estaba en una condición espiritual de aletargamiento. Porque la gente estaba en una condición espiritual de rechazo y de repudio por las cosas verdaderamente importantes. ¿Sabe? Estaban basados en la carnalidad y estaban desechando lo espiritual. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué tiene de malo eso si la gente estaba en esa condición? Ahora, lo que la Biblia me habla es como tal de un estado espiritual de carnalidad, donde la gente no se ocupa de lo espiritual, donde la gente tiene otras prioridades como ser humano. Amén. Y cuando el ser humano toma otras prioridades, desecha lo verdaderamente espiritual y lo deja de lado. Cuando se habla de algo de Dios, entonces la gente lo saca a un lado o aparte en medio de eso y procura en esto exaltar ¿qué? Lo carnal. Y llega un punto de adentrarse tan terrible, como dice la palabra, la gente se relajó espiritualmente. Era como si nada. Porque cuando el ser humano no ve señales inmediatas, entonces entra en un estado espiritual así, donde se tranquiliza y donde no le importa. ¿Quién sabe? Yo no creo. Sí, yo creo que eso puede pasar, pero por ahora no. Por ahora no va a llegar. Por eso el Señor dijo, estarían casándose, estarían comiendo y bebiendo, estarían dándose en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo en que Noé entró en el arca. La señal de los días de Noé era la misma permanencia de Noé ahí. Pero el día que Dios determinó, Noé fue quitado. Usted sabía que la iglesia para este tiempo también es una señal a esta generación. La iglesia también tiene que ser movida y es una señal a esta generación. Hay dos situaciones en el Antiguo Testamento que nos recuerdan eso. Número uno, Noé. Cuando Noé fue quitado, la puerta fue cerrada y vino el diluvio. Número dos, Lot. Cuando Lot fue mandado a salir de Sodoma, llovió fuego, azufre y sal. Y fue terrible en medio de esto. Número 3, para estos tiempos, la señal es la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, la señal de este tiempo. Sí, somos la iglesia de Cristo. Así tal vez a muchos no les parezca, somos la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia sea quitada, entonces vendrá de repente aquel día. ¿Cierto? Y es lo que advierte la palabra de Dios. ¿Por qué? Mirémonos nosotros, hermanos. ¿Sabe? La decisión por Cristo es una decisión previa. ¿Por qué es una decisión previa? El entendimiento de aquellas personas estaba entenebrecido. ¿Y entenebrecido a qué sentido? De que aunque están viendo las cosas no quieren verlas, de aunque las escuchan no quieren oírlas, de aunque saben y conocen o entienden un poco no quieren caminar con Dios. Y eso es tener el entendimiento entenebrecido. Porque dice uno, ¿cómo es posible? Hay raciocinio, hay capacidad, hay inteligencia.
¿Sabe qué testimonio también hay de la señal de Noé? Que los animales de aquella época fueron más prudentes, fueron más sabios y fueron más obedientes que la misma humanidad. Y nosotros los seres inteligentes, ¿cómo llamamos a los animales? Seres irracionales. Hay momentos donde Dios nos da lesiones tan grandes a través de los seres irracionales. Porque los seres irracionales acudieron al llamado del Señor. La gente no quiso. ¡Wow! Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. ¿Sabe el pueblo del Señor, hermano, que la decisión por Cristo debe ser una decisión previa y no una decisión de última hora? Porque dice el verso 41, en medio de esto, verso 39, dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se resiste, viene el entendimiento entenebrecido. Cuando el corazón se cierra, hermano, uno dice: pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no avanza? Porque en ocasiones mi entendimiento está entenebrecido, aunque yo diga que estoy viendo. Y viendo no veo, y oyendo no escucho, y no me convierto, y no hay salvación, y no hay restauración. Y ese es un problema, como dijo el profeta Isaías. Eso lo trae. Y dice la palabra que entonces, ¿por qué decimos nosotros que la iglesia es la señal para estos tiempos? Pero la iglesia en estas condiciones. Mire lo que dice el verso 40. Entonces estarán dos ¿en dónde? ¿En dónde? En el campo. ¿Qué estaban haciendo esos dos en el campo? Pongamos nosotros que estaban haciendo labores agrícolas, ¿cierto? Estaban trabajando en el campo. Dos de ellos, pero el uno fue, ¿cómo? Tomado. Y el otro, dejado. ¡Ah, qué tremendo! La iglesia es la señal, porque el que tiene a Cristo, cuando el Señor venga, así sucederá, hermano. Podemos estar todos en este lugar, pero yo espero en Dios que seamos de los que estamos tomados en Dios. Amén. Porque tomar a alguien es traerlo del lugar donde está al lugar donde yo estoy. Ese es el término para la palabra tomado en la Biblia. Es sacarlo del sitio donde está y traerlo al lugar donde yo lo quiero tener. Y es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque con Noé todo fue, con Lot y su familia también. Pero aquí la Escritura sí hace una excepción. Dice: dos estarán en el mismo lugar. Es decir, en medio de esto, hermano, el proceso, mire, es una decisión previa. ¿Por qué? Porque estaban unidos en el oficio, pero no en el espíritu. ¿Con cuántas personas podemos estar unidos en el oficio? En el conversar, vivimos en el mismo barrio, vivimos en la misma casa, tenemos la misma sangre y el mismo apellido, pero no estamos unidos en el espíritu. Porque hay que nacer de nuevo, ¿cuántos lo saben? Y ser miembros de la familia de Dios, dice la palabra, hermano. Si no hay un nuevo nacimiento, no puede haber entrada al reino del cielo. Si no hay un nuevo nacimiento, no puede haber ese tomado por el Señor. Estos estaban unidos en el oficio, pero apartados del Espíritu. Que Dios nos ayude, amén. Y en la unidad que debemos de tener. Versículo 41. Dos mujeres que estarán ¿dónde? Moliendo. ¿En un qué? Estaban en sus labores diarias, porque las mujeres manejaban los molinos, ¿cierto? No los grandes molinos, pero sí los pequeños, los caseros. Y ellas los utilizaban y estaban moliendo los molinos de piedra, dice la Biblia. Las dos en igualdad de condiciones, en capacidades, pero hay una gran diferencia. El que tiene a Dios es diferente, así haga lo que todos los demás hacen, en lo trivial y en lo sencillo. Así nosotros, hermano, hagamos labores muy pequeñas, pero si tenemos a Dios, pertenecemos al reino de los cielos, pueblo del Señor. Y esa es la gran diferencia. Amén. Ahí no dice la Biblia una era más rica que la otra, no, estaban en la misma condición, al igual que aquellos hombres. Pero si tú tienes al Señor, eres diferente. Eres diferente. Amén. Y eso debe estar en nuestras vidas. Somos diferentes, hermanos, porque una fue arrebatada y otra fue dejada. Estas estaban en el molino, pero una fue tomada y la otra será dejada. La iglesia marca la diferencia en este tiempo. ¿A quién tenemos nosotros? ¿Quién es el dueño de nuestras vidas? Porque Jesús viene por lo suyo,
Amén. La Biblia dice clarito, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el Espíritu de Cristo me lleva a ser como Cristo, a caminar como Cristo, a buscar cada día el reino de los cielos, hermano, y desecharlo de esta tierra, porque no tengo nada aquí que me retenga. Ese es el Espíritu de Cristo. Cuando usted y yo nos disponemos a caminar con el Señor, a avanzar y a ir en la vida espiritual, ese es el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Cuando no nos levantamos para pelear con los demás, ni luchar con ellos en nuestra fuerza humana, sino que aprendemos, hermano, a tener un espíritu dócil, como Cristo. Amén. Eso tenemos que ser claros nosotros. Ahora dice la palabra, y pensemos nosotros entonces, ¿se hace el velar una necesidad para el cristiano? Sí, se hace una necesidad. Porque el verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese texto casi siempre lo leen en la vigilia, ¿cierto? Pero cuando la Biblia me habla de velar, no me dice de solo asistir a una vigilia. Yo conocí a una señora que decía, ¿cuántas hacen vigilia en su iglesia? A mí me encantan las vigilias, y es a lo único que voy. Yo le dije, pero es que Dios no nos mandó solo a ir a vigilias. Tenemos que entender que el Señor nos mandó a arrepentirnos, a convertirnos a Él. No, pero es que a mí me encanta porque danzan increíble y la pasan uno bueno y oran tan bonito. Pero eso no es lo que me va a salvar, ¿cuántos lo saben? Esas son, hermano, simplemente añadiduras en la vida espiritual. Yo tengo que caminar con el Señor siempre. Y me tropecé, me caí, me levanto y vuelvo y avanzo en el Señor. Yo no me puedo quedar ahí en una condición espiritual de alentancamiento, de adormecimiento. No, yo tengo que levantarme en medio de esto. Porque es lo que dice la palabra. Velad pues, dijo el Señor. El Señor dijo, la iglesia es una señal para este tiempo. Velad pues. ¿Por qué es necesario velar? Porque no sabemos a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor puede venir hoy, ¿cuántos lo saben? Puede venir mañana en la madrugada. Puede venir la próxima semana, en un mes, en un año. Yo no sé, hermano. Pero también tenemos esta conciencia. Tal vez no venga ni en un año, ni en 10 años. Pero tal vez si nosotros tengamos que irnos. Tal vez sea individual y tengamos que morirnos. ¿Estamos preparados? Hay que estar preparados. Velar demanda que yo prepare mi vida y fortalezca mi ser y me encamine en el Señor. Eso demanda velar. Por eso dice la palabra, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría ese padre? Velaría y no dejaría minar su casa. ¿Por qué un padre de familia cuida su casa? Le dicen, esta noche va a venir un ladrón y va a venir exactamente a la 1:15 minutos. Ese padre no duerme. No es que se acuesta a dormir y a la 1 se levanta. No duerme. ¿Por qué cuida la casa? Porque le interesa. Porque uno valora lo que le interesa. Porque uno cuida lo que le interesa. Amén. Entonces, el Señor dijo, interésate por las cosas espirituales. Vela por las cosas espirituales. Porque en ocasiones nos va la vida ¿en qué? Trabajando, en procesos de familia, del hogar, en procesos de amigos, en diferentes cosas. ¿Y lo espiritual qué? ¿Qué pasa con lo espiritual? ¿Nos ocupamos nosotros también de la parte espiritual? ¿Nos ocupamos también de las cosas de Dios? ¿O estamos simplemente preocupados como el padre de familia, solo por lo que le interesa? Si nosotros ponemos el reino de Dios y su justicia primero, los demás llegarán. Tengámoslo claro. La Biblia compara que así como un padre de familia le interesa, sino por sus hijos o aún por lo que tiene, por lo que logró o ha comprado o ha tenido su hogar, lo que conforma su hogar, y está pendiente ahí, porque verdaderamente le importa. Pues nosotros también nos debe importar la vida espiritual y debemos tenerla a ese nivel. Por eso la palabra dice, en medio de esto, Jesús dijo, si él supiese a qué horas habría de venir, velaría
estaría con dedicación, ahí lo haría. Si eso hace un padre de familia, ¿cuánto podemos hacer nosotros como cristianos? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esa recomendación personal nos habla de prepararnos por causa de Cristo. Y prepararnos por causa de Cristo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que usted y yo no pensamos. Cuando la gente dice, no, pues ya que no, ya a estas alturas de la vida, no, eso era antes, uno se preocupaba, ya. No hay presa, ¿sabe? Una de las mentiras más terribles que Satanás mete es: no hay Dios, no hay infierno, no hay castigo. Pero una más terrible que le mete a la iglesia de Dios: no hay por qué correr, no hay por qué afanarse, no hay por qué preocuparse. Tranquilo, vive tu vida como si nada, Dios te va a dar tiempo al final. Yo hablé hace muchos años con un joven y le hablaba y le decía a este muchacho: mira, pero es que yo no, pastor, no me preocupe, en estos días me meto 3 días de ayuno y me arreglo con el Señor. Todavía no ha podido meterse los 3 días de ayuno y ya van más de 20 años. Porque uno muchas veces piensa así: ¿nos dará el Señor licencia para algo así? ¿Será que Dios nos da licencia para algo así? ¿Sabe? Yo hablaba con el Señor y el Señor traía esto a mi corazón. Tristemente es una mentira letal que nos hemos creído muchos. Y por eso no nos preparamos, por eso no nos levantamos, por eso muchas veces no nos ponemos en obediencia, porque vivimos la vida como si no fuera a pasar. Por un lado diciendo que creemos en Dios, pero que todavía se demora mucho. ¿Y qué tal si es esta noche? ¿Qué tal si el Señor viene? ¿Qué tal si yo busco y no encuentro la iglesia? No me refiero al edificio. Si yo voy, ¿dónde está? ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó? ¿Será que entre los que estaban en el molino yo era el del otro lado? ¿Entre los que estaban ahí en el campo yo era el del otro lado? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Qué ocurrió en medio de esto? ¿Me descuidé? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces Jesús nos habló en esta recomendación, hermano. Dice, versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a su tiempo? 2 características que debemos tener: fidelidad y servicio al Señor. Amén. Prudencia y servicio. Servicio, ¿por qué? Porque usted y yo servimos a Dios, ¿cuánto lo sabe? Tenemos que ser siervos del Señor en lo que hacemos. Amén. No, pero es que yo hago, sí, a mí me pagan por esto, pero yo sirvo a Dios ahí. A mí me realizo, pero yo sirvo a Dios, tengo que hacer las cosas con calidad, con excelencia, con compromiso, con responsabilidad, porque yo sirvo a Dios ahí. Fidelidad, porque la fidelidad me habla de ser fiel a Dios. Amén. En medio de esto, así los demás no me miren, no me aplauden por lo que hago, pero yo soy fiel a Dios. Y prudente, porque me preparo, hermano. Así medio mundo se ría, así los demás no quieran prepararse, pero esta es una responsabilidad como la que hizo Noé. ¿Cuánto tiempo tuvo que aguantar Noé? Y que Noé, ¿cuánto tiempo se demoró Noé haciendo el arca? Y muchas veces, ¿cuánto lleva usted de cristiano? 120. Entonces, no nos ha pasado el tiempo de Noé. 120 días, pastor. 120 meses. Tremendo. ¿Sabe? Dios puso a esperar más a Noé que a nosotros. Y aunque Noé esperó más años, Noé fue un hombre fiel, que sirvió a Dios con prudencia. ¿Quién es el siervo fiel? El hombre prudente, la mujer prudente, que Dios coloca allí. Usted es esa persona, iglesia. Usted y yo somos esas personas. Y tenemos que tener estas características: servicio a Dios, fidelidad y prudencia, para permanecer y prepararnos en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo puso sobre la casa para dar alimento al tiempo, para hablar la palabra, para guiar y orientar. Pero dice la Escritura: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo.
Ahora yo le pregunto, ¿qué le puso a hacer Dios a usted? Pastor, a mí Dios me puso a... Y lo ha estado haciendo, hermano. ¿Hacemos lo que Dios nos puso a hacer? ¿O estamos nosotros como? Todavía no hay tiempo, ¿verdad? Todavía hay tiempo. En estos días, ¿cuándo es? Vamos a ver, el próximo año yo creo. Entonces no somos tan prudentes. Entonces nos falta. Porque la palabra dice que la dicha o la bienaventuranza viene para aquel cuando el Señor venga, lo haya haciendo como tal lo que Dios le dijo. Te puso Dios a interceder. Te puso a Dios a ganar almas para el Señor. Te puso Dios a servirle en el templo. Sírvele al Señor con disposición, con entrega. Amén. Porque dice la Escritura que hay dicha en medio de eso. Si nada más uno del papá le encomienda algo a los hijos y sale uno. Y usted sabe que cuando uno viene de las cosas que le genera alegría es saber que los muchachos hicieron lo que uno les puso a hacer, ¿cierto? Y es más, hasta que hagan un poquito más, uno dice, hicieron almuerzo. Bueno, le quedó un poquito como simple, pero papi, gracias, mami, gracias. Lo hizo, qué bien, ¿cierto? Pero cuando uno llega y la casa está con las manos patas arriba, si uno es muy colérico, eso se va de garrote en mano. Si es muy cantaletoso, hay cantaleta toda la tarde, ¿cierto? Y si es resentido, no hay comida. Cosas por así, por el estilo. Pero mira el proceso. La Biblia dice que hay alegría, porque hay bienaventuranza, hay dicha, hay gozo, si usted y yo hacemos lo que Dios nos puso a hacer. Ahora, ¿qué más podemos ver nosotros ahí en la palabra? Dice el verso 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. ¡Ah, qué tremendo!, ¿cierto? ¿Qué le había puesto a hacer el Padre? Que repartiera el alimento a su tiempo. Pero por causa de la fidelidad, el Señor lo exaltó. Es más, se cumple lo que dice la palabra. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Eso tenemos que ser claros nosotros. Porque Dios es el que sabe la recompensa de ser fiel a Dios, hermano. Nos habla de servirle con amor y con dedicación. Y seremos puestos sobre sus bienes. Pero también dice la Escritura que hay juicio para los malos, versículo número 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Qué fue lo que afectó el problema de este hombre? Algo que nosotros decimos. El tiempo se convierte en la vara de medida para que lo que hay en donde, en el corazón. En ocasiones nosotros decimos, pero esa persona como cambió. No, la verdad es que el tiempo reveló lo que había en donde, en el corazón, ¿cierto? Con el tiempo nos dimos cuenta que en su corazón había eso. Y fue cuestión exactamente de tiempo para que se revelara lo que estaba ahí guardadito. Porque el tiempo puede ser una vara de medida para bien o para mal en la vida de una persona. Por eso dice la Biblia, ¿cuál fue el proceso con este hombre? ¿Qué dijo él para sí? Mi Señor, lo llamó mi Señor, ¿cierto? Dijo, él es el jefe, Él es el dueño de todo, pero ¿qué pasa? Tarda en venir. ¿Cuál es la prueba muchas veces para el cristiano? El tiempo. Porque algunos dicen, sí, yo me entregué al Señor porque el Señor me dijeron que iba a venir. Pero es que tenemos que tener en claro que Dios es el dueño del tiempo, ¿cuántos lo saben? Y en ocasiones cuando el cristiano no ve qué pasa, si se convirtió por castigo o por miedo al castigo, cuando se le pasa el miedo, se relaja y se vuelve peor. Si se convirtió, hermano, por premura o por influencia de otros, cuando estos otros no están ahí, se siente solo y dice, no, pero todos se fueron, pues yo también me voy.
¿cierto? Porque es influido por los demás. Si se convirtió porque alguien le simpatizaba, porque había otros intereses, cuando esos intereses no están, si se convirtió por un amor por otra persona, cuando esos no están, entonces sale. Pero si nos convertimos, hermanos, verdaderamente al Señor, entregándole nuestra vida, no importa las condiciones que llegamos, tal vez alguien nos invitó, llegamos enfermos, llegamos preocupados, pero si nos entregamos al Señor, permaneceremos en el tiempo. Permaneceremos en el tiempo. Amén. Porque esa es la obra de Dios de transformación en la vida nuestra. Permaneceremos en el tiempo. Por eso dice la palabra que el problema para este hombre fue que él dijo: mi Señor tarda en venir. Y entonces se aburrió y se dedicó a otras cosas. Verso 49. Y comenzare a golpear a sus consiervos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿cierto? Este inmediatamente generó un ambiente de maltrato. Comenzó a golpear a los consiervos. ¿Dios lo había puesto para eso? No. Dios no nos puso para generar maltrato contra otros, ni abusar de las posiciones de autoridad. Si Dios te dio una capacidad de liderar, hazlo bien, hazlo correcto. Hagamos lo correcto dentro del lugar donde estemos. Hagámoslo bien. Seamos esas personas, hermanos, conscientes de que Dios nos puso ahí en ese lugar. Hagamos las cosas correctas. Porque dice la palabra: y si aún se fuere a comer, ¿con quién? ¿Con quién? Con los borrachos. ¿Cuántos saben que los borrachos no entrarán al reino de los cielos? Qué tremendo, ¿cierto? Pero va, pregúntale a un borracho y dice: yo con mi Diosito, mi Diosito, vea. Qué cosa tremenda. Yo me he encontrado gente cuando he venido a los velorios que pasan nombres: pastor, pastor, una bendición, pastor. Claro, hermano, que Dios te bendiga y te arrepientas. Y ora uno por algunos, pero ellos, algunos son otros, yo veía uno que no me podía ver porque se agarraba y me lloraba en este brazo. Me lloraba, yo dejaba que llorara un rato ahí, botaba lágrimas. Yo solo le decía: Señor, toma el corazón de este varón. Porque no me burlaba por eso. Porque yo decía: me da tristeza que uno le predica en sano juicio y ni bola me para. Porque uno le habla y no, se hace el loco, se despierta, voltea la cara. Pero no me puede ver cuando está borracho porque viene y me llora en este brazo. Y yo, bueno, tenga mi brazo para que llore ahí. Pero ojalá se arrepintiera, ojalá se convirtiera. Porque en ocasiones la gente tiene como una cautividad en su corazón y no quiere soltar. Este hombre, entonces dice la Biblia, hermano, se entregó a los placeres mundanos y como tal se perdió en medio de eso. ¿Y él por qué hizo esto? Tal vez estaba diciendo en su corazón: no, yo en estos días cambio. Yo en estos días me pongo a mentir con el Señor. Yo en estos días arreglo mi vida. En este tiempito voy a dejar de ser malo. En este tiempito, porque mi Señor tarda en venir. No, yo todavía tengo tiempo. Pero el Señor quiere que entendamos que ya no hay tiempo. Que el tiempo es hoy. Que el tiempo es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ponernos a cuentas con el Señor. Hoy es el día de arreglar nuestra condición, escúcheme bien, de pedir perdón, de mejorar, de establecer, de apartarme de cosas que están mal. Hoy es el día. Ya no hay tiempo. Porque cuando el ser humano deja eso, usted sabe, si pusiéramos, hoy que se habla de la famosa procrastinación. ¿Y qué es la procrastinación? La gente dice: el próximo año. Sí, el próximo. No, espere, no te preocupes que mi tiempo me llega ya. Y así ya va 20. No, espere, y verá que no se preocupe, espérenme, ahí espéreme. Ya no hay tiempo. Dios quiere que tú entiendas que ya no hay tiempo. No le creas esa mentira al mismo Satanás y no lo tomes como un patrón mental y cultural de tu vida. Ya no hay tiempo. Este es el tiempo del Señor. Porque dice la palabra: y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que ¿qué? ¿Qué estaba diciendo el siervo? Todavía hay tiempo. No esperaba. Porque el mundo vive hoy como si Cristo no volviera.
El mundo vive hoy como si Cristo no regresara, como si fuese una mentira, pero la mayor mentira como tal es pensar, hermano, que Dios no cumplirá su palabra. No, Dios cumple su palabra plena y total. Y cuando menos imaginemos. Por eso dice la Escritura, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el Señor toca eso de los hipócritas? ¿Quién es una persona hipócrita? Una persona que aparenta lo que no es, que aparenta ser y no es. Y este era un siervo. Sí, era un siervo. El proceso de los hipócritas, Dios sabe quiénes son los hipócritas, porque aparentan una cosa y no lo son, pero este sí tenía la oportunidad. Y el Señor dijo, y pondrá la parte de este con los hipócritas. Este tenía la oportunidad, pero el problema fue que se relajó, se tranquilizó. No nos relajemos, iglesia del Señor. Usted y yo no estamos para relajarnos espiritualmente. Amén. Mire que hasta, ¿cómo llama el perro, hermano? ¿Cómo? Mire que hasta Ranger se congrega más que un normal y un cristiano. ¿Ah? Hasta Ranger y la gata se congregan más que un cristiano. Qué tremendo, ¿cierto? Porque le da pasión venir y se emociona. Ahí, qué tremendo. Que Dios nos ayude, iglesia del Señor. Suelte la parte de creer que no hay por qué correr. No, hay que correr, porque ya no hay tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros, Señor, te bendecimos y te honramos esta noche, Dios mío, y glorificamos tu presencia. Queremos, Señor, delante de ti, Dios mío, poner nuestras vidas hoy, esta noche, poner nuestras vidas este tiempo maravilloso, Dios. Orar, Señor, Dios mío, para que tu gracia, tu gloria, Dios mío, sean nuestras vidas hoy, bendito Rey de los cielos, Señor. Gracias, amado Dios de los cielos, Señor, porque tú eres el dueño, Dios mío, de todas las cosas. Pero también quieres que entendamos, Señor, oh Dios mío, Padre Celestial, hoy, este día, Señor, que ya no hay tiempo, Dios, para postergarlo. Ya no hay tiempo para decir en determinada fecha me arrepiento, en determinada fecha busco a Dios, en determinada fecha me voy a levantar en mi vida espiritual, en determinada fecha voy a abandonar el pecado. Hoy es el día de tomar esta decisión, hoy es el día de tomar esta plena decisión en nuestras vidas. Hoy es el momento en que Dios nos hace ese llamado para comprender que ya no hay tiempo. No tenemos por qué postergarlo y dejarlo atrás, no tenemos por qué colocarlo al último lugar. Hoy es necesario poner nuestro corazón en las manos de Dios. Hoy es necesario volver nuestro rostro, volver nuestra entrega y disposición al Rey de los cielos, volver nuestra entrega y disposición al Rey de gloria, volver nuestra entrega y disposición delante de aquel que todo lo sabe. Hoy coloca tu vida, vamos, coloca tu ser, coloca tu corazón en las manos del Dios de gloria, coloca tu corazón en las manos del Rey de reyes, hoy en el nombre de Jesús. Papá, gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres el dueño absoluto de este tiempo. Papito Santo, levanta la iglesia ahora, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, porque dos estarán en el campo, Señor amado, uno será tomado y el otro será dejado. Bendito Rey de los cielos, tremendo, Señor, poder estar unidos en el oficio, pero, Señor, oh Dios, divididos en lo espiritual. Señor, que tu pueblo, Dios de la gloria, Señor, es más que nunca nosotros comprendamos la profunda necesidad, Dios mío, de estar en Cristo. Bendito Rey de los cielos, de estar en Cristo, Señor, de disponer el corazón, el espíritu. Hoy, bendito Dios, en nuestra vida, de disponer el corazón, el espíritu. Hoy en nuestro ser, Papito Santo, Señor, levanta, vamos, levanta, Rey de gloria, ahora, levanta, Señor, despierta, Dios mío, nuestros corazones, despierta la iglesia, Señor, en los propósitos tuyos, despierta la iglesia, maravilloso Rey, porque dos mujeres estaban en el molino, en los oficios, en los quehaceres, Dios mío, del hogar. Ellas estaban allí trabajando, Rey de los cielos, se habían dispuesto diligentes, Señor, pero solo una fue tomada, solo una, Señor, se apercibió, solo una, Señor, tomó la decisión de caminar en Cristo, solo una tomó la decisión de avanzar, de ir más allá, solo una tomó la disposición, Señor, Dios mío, de levantarse ese día, Dios mío, no solo para morir, sino para estar en la presencia de Dios, Señor. Lleva a tu pueblo, Señor, esta
esta noche, Dios mío, para estar en tu presencia, amado Rey de la Gloria. Llévanos, Señor, a encaminarnos y a entender, Dios mío, que la vida espiritual es algo de diligencia, bendito Rey, que ya no hay más tiempo para esperar, que ya no hay más tiempo, Señor, para postergar, que este es el momento, Señor, de entregarse, porque no sabemos el día ni la hora, no sabemos el momento, Señor Dios mío, solamente que tú vienes, solamente que tú regresas, solamente que tú, Señor, te glorificas en medio de tu pueblo, papá. Ven, Señor de señores, ven, Rey de la Gloria, porque el mundo está convencido, Señor, y ha tomado esta mentira de tal. Muchos, Señor, llamándose cristianos, se han relajado, Dios mío, en diferentes áreas, Señor, y están dejando todo para lo último, dejando todo, Señor, lo especial, Señor, y lo maravilloso para el final de sus tiempos, Señor. Glorifícate hoy, Dios mío, y en el nombre de Jesús, Dios, fortalece tu pueblo, papá. Fortalécenos en la verdad de tu Espíritu, bendito Rey del cielo, Señor. Hoy, bendito Rey del cielo, Señor, poderoso Padre mío. Hoy, Rey de gloria, Señor, poderoso Padre santo, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo ruego, bendito Dios del cielo, Señor. Glorifícate, Padre amado, glorifícate, Rey de misericordia, glorifícate, Rey de los cielos. Levanta, 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 levanta el corazón de tus hijos hoy, Señor, para tomar una firme decisión, para encaminarnos en ti, Señor. Gracias, Dios de gloria, gracias, Rey de poder, Señor. Declaramos tu verdad, Señor. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Que el Señor te guíe y que fortalezca nuestro corazón, nuestro buen Dios. Amén. Que Él nos encamine su verdad y su gracia por el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga.